parlantes? ¿Pero te la han dicho? Hay una majamama de cable acá que no va a tirar. Lo que sí vamos a cambiar la cámara. ¿Chequear? Sí, porque la Lilia ahí chequea cámaras y esas cosas, si está bien puesto y todo eso. No, sí, debería estar funcionando. Asumamos, si quieres chequealo, pero que si quieres chequealo, pero Cristóbal ya lo chequeó. Sí. Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos muy contentos de comenzar con nuestras reuniones de reflexión del año 2018. Esperamos que sigan viniendo el primer miércoles de cada mes. Y además estamos haciendo otra serie de actividades bastante interesantes. Tuvimos un encuentro de Francis, el 18 de abril tenemos la presentación de un libro que pueden ver el afiche después saliendo acá, que es un libro muy interesante de fotografía. Y lo que nos convoca hoy es el doctor Lucio Gutiérrez, que es docente y miembro titular de nuestra institución, de ITFA, y que nos va a hablar de las distracciones digitales y su relación con el desarrollo emocional cognitivo. Así que lo dejo. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, todas. Primero que nada, muchas gracias por asistir acá, acompañarnos en nuestra casa, en el ICHPA.
El tema que nos convoca hoy día es fruto de mi interés hace bastante tiempo. Bueno, espero que sea vigente, porque todos estos temas van de alguna manera apurándose con las cuestiones tecnológicas, entonces uno se ve precisado de tener que pensar esto no desde una perspectiva técnica, sino desde una perspectiva conceptual, es decir, desde donde uno pueda sostener ciertas líneas de pensamiento que sobrevivan a las transformaciones tecnológicas, ¿no? Si no, pasamos a hacer otro tipo de estudios y trabajos que en general no competen al ámbito analítico. En particular este tema que vamos a trabajar hoy día es fruto de un interés que a mí me convoca al haber visto estos últimos años a muchas mamás, papás y cuidadores en infancia temprana utilizando celulares, smartphones, en distintos ámbitos y de distinta manera. Entonces, a partir de ahí yo me pregunté una serie de cuestiones que tenían que ver con cómo podíamos pensar analíticamente algunas de estos asuntos y hasta qué punto, por supuesto, porque este es un ámbito que es extra analítico, no está instalado directamente en el consultorio, ¿no? Entonces la invitación es a que podamos discutir, generar un diálogo, idealmente una conversación hoy día respecto de estas materias, y a propósito de eso yo quisiera leerles un trabajo. Este es un trabajo que yo presenté en una versión un poco distinta en las Jornadas Winnicottianas de México del año pasado, y lo he ido transformando también acorde a lo que es nuestra comunidad también y a ciertos desarrollos posteriores. Entonces el trabajo se llama, tal cual como sale ahí, Distracciones digitales y su relación con el desarrollo emocional primitivo, y voy a entender el desarrollo emocional primitivo en esto que les voy a leer desde una perspectiva winnicottiana, en particular de cierto Winnicott también, el Winnicott de Desarrollo Emocional Primitivo, de 1945. Entonces, si me permiten, voy a leerles, y espero también ir deteniéndome por ahí en la lectura. Dice Winnicott que la madre se encuentra más preparada que cualquier otra persona para las tareas propias a la etapa del holding, entre otros aspectos, porque sus cambios fisiológicos desde la concepción la predisponen a los cambios más sutiles que le siguen. No obstante, el precondicionamiento fisiológico no es suficiente. Deberá acompañarse de cambios psicológicos. Es cierto que la mayoría de las veces esto transita sin complicaciones. Cuando las hay, Winnicott identifica dos fuentes de distorsión: una salud mental enferma y el estrés ambiental, aunque hasta cierto punto debiésemos reconocer que se encuentran estrechamente imbricadas. Hoy puntualizaré sobre un factor de estrés ambiental ligado a la tecnología, que se impone de un modo que a la madre no le es posible desestimar o que hacerlo tiene consecuencias. La adaptación viva de la madre. En salud, Winnicott apunta a la adaptación viva de la madre. No es adaptación a secas, esto lo menciona Winnicott así, es adaptación viva. ¿Y por qué viva? Yo interpreto esta idea como un movimiento simultáneo de identificación y desidentificación a las necesidades del infante. La madre se identifica para saber sobre las necesidades del bebé y se desidentifica para saber hacer con eso de un modo diligente. Hacer identificación y desidentificación simultáneamente, en otro contexto sería catalogado como patología o como intuición artística. Aquí, en cambio, es la estructurante locura corriente de la madre. Nuevamente, ese es un término de Winnicott. Basado en estos movimientos continuos de identificación y desidentificación, se encuentra un fenómeno constituyente de subjetividad, aunque relativamente poco referido: la anticipación fundante. Con Winnicott comprendemos que las bases del self se encuentran en la experiencia de continuidad de la existencia y la ilusión de omnipotencia del bebé.
Para sostener la ilusión de omnipotencia, la madre se adelanta a la potencial falla, sabe reprimidamente del potencial de aniquilamiento y por ello tiene la capacidad intuitiva de anticipar cualquier situación en la relación madre-bebé que pudiera llevar a ello. Si no tiene dicho registro como representación articulante de lo reprimido, si ha sido en cambio una vivencia efectiva de derrumbe, sabida, no pensada, la madre tendrá dificultades para responder intuitivamente a las necesidades del bebé. Necesitará ayuda, intervención de otro, quizás conocimiento teórico, lo suficiente para llenar el vacío de intuición con intelecto. Una suplencia necesaria, pero suplencia al fin y al cabo lo que deja registro y conlleva consecuencias. La capacidad de la madre para anticipar a su bebé deja huella en el registro vivencial. Es primariamente narcisizante en la medida que, por una parte, crea las bases para un sentido de continuidad de la existencia y por otra, por cuanto va constituyendo un self a través del empuje de apoderamiento. Para que este proceso de integración suceda favorablemente, el infante debe poder crear la realidad que se le presenta, lo que involucra apropiársela. Esa creación se monta inadvertidamente sobre la anticipación sensible de la madre ambiente. Si la madre ambiente no anticipa efectivamente mediante la presentación sensible del objeto, en el infante no tiene lugar la experiencia de crear en relación a la realidad externa, aunque quizás pueda crear solipsísticamente, a modo de defensa, ante un vacío positivo o un vacío negativo. Una presentación sensible lo es si es suficientemente sensible, es decir, si alcanza a tiempo, en forma y modo, pero sobre todo de una manera que resulta orgánica a los vaivenes de las identificaciones, desidentificaciones de la madre en relación con las necesidades del infante. Esto no es un asunto de gradientes, más o menos ajustada, como se propone desde algunos grupos empíricos. Por ejemplo, el grupo empírico de estudios en apego en Londres y en Estados Unidos, que hablan de gradientes o que la respuesta es más o menos ajustado, más o menos sensible y establecen escalas. No estamos en ese registro. Puede darse, de hecho, el caso de una anticipación, entre comillas, perfecta en tiempo, pero basada en la ansiedad de la madre. Si entonces es una madre vigilante de anticiparse, lo que puede dar por resultado una presentación de objeto de cualidad ominosa, o el repudio del bebé y el desconcierto de la madre. Un paciente me daba cuenta de esto alguna vez, cuando me hablaba de su repudio al mundo y su angustia claustrofóbica ante la sensación de una madre demasiado madre. Entonces, si la anticipación no se basa en los movimientos de identificación-desidentificación, sino en la conflictiva mental de la madre, una madre ansiosa, por ejemplo, la anticipación no resulta fundante, sino prematuramente alienante. Pero como decíamos, hay otros factores que Winnicott engloba en la perturbación ambiental. Esta perturbación, al igual que la conflictiva mental de la madre, puede imponerse sobre los acoplamientos de los movimientos de identificación-desidentificación, al punto que la función anticipatoria adquiere una cualidad torpe, áspera, o de plano se ve imposibilitada. Dicho en simple, se entorpece esta relación fundante madre-bebé. En lo que trataremos a continuación mencionaremos uno de estos potenciales factores y que refiere a un vértice de tecnologización de la vida corriente. Inmersión cotidiana. Convivimos cotidianamente con computadoras en carteras y bolsillos, el smartphone. Los smartphones llevan el registro de nuestras conductas y hábitos. Pueden predecir dónde estaremos la próxima semana, a qué hora hablamos más, nuestras características físicas, estado de salud, a quienes frecuentamos, a quienes frecuentaremos, nuestros gustos y disgustos. Hacen un sofisticado uso de la psicología de las masas en el diseño cotidiano. Y eso ciertamente que reviste cierta herida a nuestro narcisismo individualista. Pero por otra parte reconforta. Se siente natural con nuestro accionar social.
llega en el momento preciso, incluso antes que la idea se haga presente. Acercamos el dispositivo a nuestra oreja para hablar y la pantalla se apaga. Lo movemos de cierto modo y se enciende. Gestualizamos de cierto modo y responde tal y como esperamos. Quiero decir con esto, en términos conceptuales, que las máquinas contemporáneas llegan a resolver una expectativa en el momento previo a la idea formal. Y esto es una novedad. Es algo particular, nunca antes visto en la historia de la humanidad, que tengamos en nuestras manos un aparato que no solo hace lo que le pedimos, sino que se anticipa a lo que vamos a pedirle. Si en la era postindustrial las máquinas eran grandes gestionadoras de información, hoy nuestras máquinas contemporáneas han ido un paso más allá y son en su médula máquinas anticipatorias. Ese efecto de anticipación sintética atrapa nuestra atención, hace ecos de nuestra anticipación fundante, como puede hacerlo hasta cierto punto el mentalismo o la ilusión de telepatía entre dos extraños amantes. Toco una segunda particularidad de nuestros smartphones, la alteridad viviente que transita en ellos. Cuando digo alteridad, me refiero a la múltiple polifonía de otros en respuesta a los cuales transita nuestra actividad mental. Estamos continuamente dialogando en respuesta y en relación con otros, anticipándonos a decires de otros. Y no me refiero a un otro necesariamente objetualizado, una institución puede ser un otro. La red social es una alteridad convocante. Sabemos que desestimar los estímulos que provienen de los humanos es en principio mucho más complejo que desestimar los que vienen de otros seres vivientes, y más aún de alteridades sintéticas. Es más difícil no considerar a un humano que te interpela en la calle que a la voz grabada de un ascensor. Ignorar a otro humano convoca, en mayor o menor medida, una dimensión de agresividad y de dolor. Es hasta cierto punto, quizás, ontogenética y etológicamente desajustado, aunque posteriormente en la filogenia podamos volvernos expertos en ignorar al otro, cosa muy frecuente en la ciudad. La palabra, la voz y la mirada del otro humano resultan convocantes, y es un trabajo psíquico deshacerse de ellas. Respecto a la alteridad, evidenciamos una particularidad de nuestras máquinas contemporáneas. En la misma experiencia de uso, confluye la máquina como otro sintético que extiende nuestras fronteras y las voces de otros humanos relevantes para nuestra existencia, al punto muchas veces de la indiscriminación. La experiencia con los smartphones es la de una gran masa de alteridades convocantes. Aquí veo un juego transformacional de nuestra época. En esta superposición entre alteridades sintéticas y vivientes, las alteridades sintéticas pasan a cobrar por lo menos igual valor e interés que las vivientes. Las máquinas se enganchan de nuestra resistencia ontogenética a desechar al otro. Por ejemplo, habrán visto alguna vez en los smartphones o en algún computador la frase: ¿estás seguro que deseas apagarme? ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Y entonces desestimarlas hace ingresar cierto malestar. Es una suerte de eco de humanidad. Es un proceso al que nos hemos acercado sutilmente. Piensen que esto no estaba con los teléfonos analógicos, ¿cómo les decimos? Antiguos, ¿no? Los de disco. Y la consecuencia de ello ya la conocen probablemente. Apagar un smartphone es difícil. Cuesta trabajo psíquico, como cuesta ignorar a otro que nos convoca en la calle. Estas dos condiciones de nuestras máquinas contemporáneas, a saber, su fuerza anticipatoria y su fuerza como masa de alteridades convocantes, las hacen tremendamente inmersivas. Inmersión es el término que utilizamos para describir la ilusión perceptual de no mediación entre dos espacios o ambientes. Lo repito porque suena medio largo. Una ilusión perceptual de no mediación. La ilusión de que aquí no hay mediación, no hay un espacio entre dos ambientes, que esos dos ambientes confluyen en uno, son uno. Estar inmerso en un ambiente digital es estar en el ambiente digital.
al menos desde cierto componente sostenido de los procesos atencionales y la vivencia que de allí se desprende. Enfrentados al fenómeno de inmersión, los usuarios de los smartphones pierden noción del tiempo transcurrido, de la información del espacio circundante. Ahora no oí hablar en la cultura pop de los smartphone zombies, unos tipos, o los carteles en el metro donde dice suelta el smartphone o te va a desconchinflar en el metro, ¿no? O cuando van ustedes mismos, ¿no? O alguien con el smartphone en la calle y se golpea con alguien, algo, ¿no? Tropieza. Se salía con semáforos especiales para semáforos en el suelo, con señalización en ciertas ciudades. Mira para abajo, está bien. La ponemos para abajo. Ah, está bien, está bien. No puedes, únete. Pero también hay otro tipo de desestimación, no solamente de la información del espacio circundante, y esto es muy interesante. También hay una desestimación en los procesos atencionales de la propiocepción, de la información de los procesos corporales internos, de la información del cuerpo. Esto se ha estudiado principalmente en los estudios en videojuegos. Los jugadores de videojuegos pueden pasar horas, y no se han percatado que han ocurrido horas, pero también pueden pasar horas sin comer alimentos, sin ir a orinar, y sin conciliar el sueño, digamos. De alguna manera se desestiman todos esos índices que está entregando el cuerpo respecto de lo que está sucediendo. Y este es un asunto central, ya que los procesos de inmersión cotidiana producen efectos narcisizantes secundarios que restan fuerza a la capacidad para poner investidura sobre otros aspectos de la realidad. Es sólo desde la coordenada de la investidura narcisística que podemos comprender cómo un proceso de investidura objetal puede producir tal fuerza de deshacimiento sobre los objetos de la realidad, al punto de la alucinación negativa. La que perceptualmente no esté aquello que está, a diferencia de la alucinación en positivo, que produce una percepción de algo que no está. Aquí se produce la percepción de que algo que está, no está. Lucio, disculpa, ¿estás planteando lo real como lo digital como no real? ¿O estás planteando Sí, como no real en términos de cierta resistencia? No, porque es real. Es real, por supuesto. No, estoy hablando de que hay aquí una desestimación a punto de la alucinación negativa de otros índices de la realidad, del mundo circundante y de la propiocepción, que también son índices de realidad. Entonces que es un efecto narcisizante que produce tal implicación en este elemento que se eliminan todos estos otros elementos. Pero se elimina desde un registro de la alucinación negativa, es decir, un registro donde estamos en la tópica freudiana en el extremo perceptual del aparato. Ahí se está produciendo. Con el uso del real, digamos. Ya, no estoy diciendo que no es real, tío. Por supuesto que es real en ese sentido que tú estás mencionando, es información que está allí. Uh-huh. Y ahora lo que resta, respecto de todo esto que les he mencionado, puede enunciarse cortamente. Y se sigue de lo anterior. Nuestras máquinas contemporáneas son útiles para un sinnúmero de tareas. Nos evitan tedios, nos ayudan a llegar más lejos, pero contienen un riesgo en el plano de la sutileza de las funciones vinculantes. En lo que respecta a la capacidad de la madre para sostener procesos de identificación-desidentificación, que permiten la emergencia de la función anticipatoria y la experiencia de continuidad, entonces, en la relación madre-bebé, planteo que su uso resulta a lo menos riesgoso. No me refiero al plano de los intercambios de información, sino al entumecimiento de los vaivenes, los ritmos y las cadencias de la diada madre-bebé. Y no es solo porque la atención está puesta en los smartphones inobservadamente, sino porque la experiencia con estos dispositivos produce una vivencia narcisizante que inhibe directamente la capacidad para la función anticipatoria primaria de la madre. La experiencia virtual vuelca a la madre sobre sí misma objetualmente, integrando excitatoriamente al propio yo,
en un momento de la relación madre-bebé, donde todo el valor se encuentra en el potencial para deponer al yo y recuperarle. Y aquí una perturbación ambiental al holding que considero debiésemos tomar seriamente. ¿Hasta qué punto tenemos algo que decir? Uno de los padres del futurismo, Isaac Asimov, escribía en 1942 sus 3 leyes de la robótica. Un robot no dañará directamente a un ser humano y deberá obedecer las órdenes de un humano, pero solo en la medida que a través tanto de sus acciones como de sus no acciones, lo que hace y lo que no hace, no dañase a otro ser humano o a la humanidad. Estas parecen sentencias bien grandes, ¿no? Pero sus aplicaciones no son tan lejanas. Hoy algunas apps como Waze, me imagino que aquí la mayoría conoce a Waze, se oponen a que quien maneje esté mirando su smartphone. No sé si lo han visto alguna vez, pero si ustedes tienen Waze y quieren poner, y ya están manejando y quieren colocar una dirección, le dice, usted no puede hacer eso a menos que usted sea el copiloto, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque han asumido un riesgo aumentado de colisionar. Si usted está con el smartphone caminando, se puede caer. Si está con el smartphone tecleando mientras maneja, hay un riesgo aumentado de chocar. Es bien simple. Hasta cierto punto, en ese sentido, han considerado estas leyes de la robótica de Asimov. Los ingenieros y diseñadores de Waze parten del hecho que algo del uso de esta aplicación contiene elementos inmersivos. Captura la atención al punto de perder la capacidad para responder efectivamente al entorno. Y me pregunto de igual modo entonces, a la luz de nuestras teorías sobre desarrollo emocional primitivo, ¿no enfrentaremos la responsabilidad de comenzar a dialogar con ingenieros, diseñadores y otros profesionales del mundo digital? ¿No habrá aquí un riesgo aumentado de colisión para la sensibilidad de la humanidad? No veo respuestas ciertas a estas interrogantes. Quizás esto se traduzca en cuestiones desestimables a largo plazo y estas palabras queden en el olvido. Hoy a lo que me llevan las teorías y la observación de la vida cotidiana es a pensar en estas transformaciones, en las prácticas cotidianas, como una fuente potencial de perturbación a los modos más primarios de intercambio humano. De un modo silencioso, transparente, tanto como se ha naturalizado ese dispositivo en los bolsillos de la gente. Por cierto que también aquí hay una cuestión generacional. Para algunos esto es extranjería, para otros es invisible. Pero en este punto creo que estamos en medio, como inmigrantes digitales. Algunos de nosotros, algunos de ustedes aquí ya son nativos digitales. Todo indica que los smartphones en un par de décadas, si no antes, van a quedar atrás como les conocemos. Y en su lugar la Internet de las cosas y las variadas formas de realidad aumentada serán aún más ubicuas y van a naturalizar aún más la interconectividad. O sea, no vamos a tener Internet aquí en la mano, va a estar en todas partes. Podemos aventurarnos a pensar que el nudo que estamos explorando entonces sea aún más apretado. Muchas gracias. Bueno, comentarios, preguntas. Yo quiero preguntar, yo pensaba en que claro, cuando Asimov hace las 3 leyes, se plantea la colisión entre el mundo... Perdón, no te escuché. Cuando Asimov se plantea las 3 leyes, se plantea la colisión entre el mundo de las máquinas y la guía, sobre todo, y los humanos. Más que las máquinas, la inteligencia artificial, eso es más que el hardware. Sí. Y la conflictiva actual con el tema de los autos conocidos en California y el atropello tiene que ver con eso. Hace 2 años, con el Congreso de Robótica así más importante de Estados Unidos, la discusión de ética fue esta. Fue qué pasaba cuando un auto de estos que se manejan solos tuviera que tomar una decisión y resulta que había esa decisión era una decisión que habían tomado otros de acuerdo, porque para que esa IA decida si tiene que atropellar al niñito o a la señora mayor, porque no tiene otra, tiene que atropellar a alguno de los dos. Pero cuéntale, yo me sé, pero yo creo que la audiencia no todos saben cuál es la situación en la que le pone. Pero es la situación de la película de Will Smith de Yo Robot. O sea, pero no todos vieron Yo Robot, cuéntanos. Ya. Un
vehículo manejado por una inteligencia artificial, está en una situación X por velocidad, por un accidente en camino, etc., y no tiene más alternativa, tiene al frente una señora y un bebé, por ejemplo, un niño pequeño, y por la velocidad que va y por las condiciones que tiene, va a atropellar a alguno de los dos. A diferencia de un humano, que reaccionaría instintivamente a eso o tomaría una decisión y otra, la máquina va a estar programada para tomar la decisión. No va a ser producto del azar o de la mezcla de cosas que hacen que una persona, cuando está enfrente de esa situación, atropelle a uno o a otro. O que colapsaste y que soltaste el volante y pasó lo que pasó, digamos. Ahí la máquina va a tomar una decisión. Y esa decisión va a estar fundada en una programación anterior, en la que un grupo de personas, como nosotros, tomó la decisión de que cuando ocurra eso, la máquina tiene que atropellar a uno de los dos. Esa es la conflictiva más dura de esa pregunta. La conflictiva más dura no tiene que ver con la colisión entre nosotros y la IA, sino la colisión entre nosotros por la toma de decisiones que tenemos que poner en la construcción de estos sujetos que van a empezar a actuar. Y digo sujetos porque quería enlazarlo con lo que está pasando con lo que hace Calón y Latour en Francia y con la conversación acerca de los humanos y los no humanos. Ellos están hace años, 20, 30 años investigando y hablando y teorizando sobre este tema de los humanos y los no humanos y la distinción. Y cuándo esa distinción empieza a tener, cuándo tiene sentido, cómo tiene sentido esta distinción. Y es relevante porque la condición de no humano de aquello otro y estas otras alteridades va a empezar una condición de sí, no son no humanos, pero tienen capacidad de acción. Y esas capacidades de acción empiezan a conversar con nuestras posibilidades de acción. Y van a tener un humano que va a poder reemplazar ese tiempo en que me pongo fuera del cuidado de un hijo, que va a haber un humano que va a alertarte que te estás poniendo fuera el tiempo de más y deberías volver a cuidarlo porque resulta que si no vas a generar problemas de apego, lo que sea. La tensión ahí está en lo que construimos hoy día, o sea, en cómo construimos el núcleo de decisiones que van a hacer que este enfrentamiento tenga un nivel de igual. Porque finalmente van a ser el conjunto de decisiones que tomen los programadores en conversaciones con personas como nosotros, los que van a definir los márgenes del código en el que se puede mover la ley. O sea, las tres leyes las van a construir sujetos como nosotros finalmente. Y el tema es cuáles tres leyes vamos a construir. Gracias. Creo que entiendo la idea de que el smartphone cumple una función de clasificación secundaria en la madre, o sea, un poco lo que decía antes, que mide la función anticipatoria, pero quería ver si podía explicar un poco más cómo opera en ese sentido, qué implicancias tiene esa clasificación secundaria. Estoy pensando. ¿Por dónde acercarnos a tu observación? A ver, pensemos en la situación temprana de una vida de madre-bebé. La madre, si las cosas marchan bien, sobre todo en la fase de preocupación maternal primaria, los primeros momentos de llegada del bebé, no está haciendo acciones mentadas, reflexivas respecto de cómo cuidar. O sea, por supuesto que las hace, por ahí cambia el pañal y dice, bueno, ¿cómo se cambia el pañal? Y una serie de otras cosas. Pero, mayor parte del tiempo, si uno la observa, no están pensando lo que voy a hacer. Están haciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que faculta o que hace posible que esa madre esté en esa disposición particular para saber hacer con su bebé, sin tener, por supuesto que no se ha leído un manual, y Winnicott por ahí advierte, sería desastroso que se leyera un manual, ¿no? Porque si lee mucho manual, va a estar pensando aquello, y va a estar dudando, porque el pensamiento siempre conlleva al negativo y a cierta duda probablemente que la lleva a leer tanto manual, ¿no? Entonces, la cosa Machambier no tuvo que hacer nada de eso. Estaba montada sobre ciertos procesos que desde distintas teorías dentro del psicoanálisis nosotros podemos
llevarlo, reconducirlo a su propia experiencia de haber recibido un maternaje, a la identificación a la función materna, a la experiencia de las características de la experiencia de maternaje que recibió de su propia madre. Por eso por ahí algunos plantean la psicosis en 3 generaciones, ¿no? Como digamos, cuando las cosas marcharon mal en esta misma línea. Pero cuando las cosas marchan bien, todo algo que no se enseña, sabe la madre. Sabe de una manera, sabe sin saberlo, sin haberlo aprendido intelectualmente, ¿no? Entonces, parte de esto, al parecer, tiene que ver con que la madre sea capaz justamente de hasta cierto punto de poner el yo. O sea, que lo que esté allí presente no sea la función yoica, atencional, asociada a procesos de pensamiento, como una acción mentada, sino a procesos que en este vaivén de identificarse y desidentificarse con las necesidades del bebé, digo identificarse para saber cuál es, saber, entre comillas nuevamente, no mentadamente, identificarse con el padecimiento del bebé y al mismo tiempo desidentificarse, porque si se identificara solamente y termina angustiada, ¿no? Entonces se identifica, se desidentifica, pero esto solo es posible a la medida que se depone el yo. Es decir, que se permite esa parcial deposición del yo para luego recuperar un proceso de integración del yo. Que observamos con la madre con depresión posparto. Muchas veces este proceso está interferido. Se le hace difícil, se llenan de ansiedad cuando hay que deponer el yo. A veces una madre donde ha habido fallas tempranas en su propio maternaje, podemos suponer teóricamente. Todos estos son supuestos, por supuesto, pero algo de la evidencia o el material clínico nos hace pensar que cuando han habido fallas tempranas, entonces el lío no es necesariamente un movimiento de odio hacia el bebé, ¿no? A veces la depresión postparto se manifiesta así, como la madre odiando al bebé, pero eso muchas veces es secundario, un proceso anterior que tiene que ver con la presencia de ansiedades de aniquilamiento cuando va a deponer el yo, porque no logra deponer el yo de una manera en la cual se permita ser sostenida por el ambiente. Porque para poder deponer el yo, la madre tiene que sostenerse de alguna parte, tiene que sostenerse del ambiente. El lugar del padre para Winnicott es ese, el sostener el ambiente, como la función paterna que sostiene el ambiente para que la madre pueda deponer el yo y se produzcan estos movimientos. Entonces, frente a la conflictiva mental, estoy partiendo por ahí, pero frente a la conflictiva mental, la madre no se va a permitir esta deposición del yo. Pero también Winnicott dice, pero también puede haber un factor de estrés ambiental que no permita que se deponga el yo. ¿No? Si el ambiente está incisivamente puesto allí, si el discurso médico, y esto se lo advierte Winnicott a las enfermeras, si el discurso médico le dice, no, tiene que agarrar al bebé así, no lo agarra así porque lo está haciendo mal mamá primeriza, la cosa se puede complicar tremendamente. Entonces Winnicott le advierte a las enfermeras, no ande diciendo que la guagua hay que ponerla así. Pregúntele a la madre cómo le gustaría ponerla, cómo se siente, pero le haga poner la guagua de esa manera, porque usted supone en su saber tecnologizado que la madre tiene que poner al bebé así por X o Z motivo, que los bebés son distintos, ¿no? Y las madres son distintas y la relación, digamos, el quiebre de esa relación puede tener consecuencias aún mayores que si la madre por ahí no puede tener la experiencia de descubrir cómo quiere poner el pecho y cómo mama el bebé en relación con su pecho, ese bebé en particular, ese pecho particular y esa relación particular. Entonces el factor de estrés ambiental puede perturbar, de igual modo como la conflictiva mental de la madre puede perturbar este acoplamiento, este enganche que haga posible lo que Winnicott llama como la experiencia de ilusión de omnipotencia en el bebé, que es una experiencia estructurante para Winnicott. Entonces, hago este rodeo como para acercarme ahora a tu pregunta. Lo que yo he podido ir encontrando, primero a través de estudiar, tuve algunos espacios para poder conocer la experiencia de videojugadores, de una parte, experiencia inmersiva con videojugadores, las cosas que les pasaba a ellos cuando videojugaban. Después me acerqué, por otro lado, a
a la experiencia de personas que hacían psicoanálisis vía internet, por Skype. Entonces, ¿hay diferencias o no? También me acerqué por ese vértice. Y ahora, por este tercer vértice, observando básicamente el relato de padres y madres. Es que algo de la experiencia virtual, digo el smartphone porque es el representante de la experiencia de virtualización de la vida cotidiana, no que tenga algo en contra del aparatito en particular, ¿no? De hecho está acá filmando. Bueno. Es que lo que observamos, por ejemplo, en Facebook, Facebook es el ejemplo más grande, ¿no? Es que a la persona se le hace difícil apagar el celular y que hay algo que de una cierta perturbación que ocurre cuando las personas apagan el celular, como si se estuvieran perdiendo algún evento importante, algún acontecimiento importante, algo que va a suceder o que todos se van a quedar allí y yo ya no estoy allí. Entonces, ¿qué nos muestra eso? De que hay algo tremendamente convocante de esa masa de alteridades que está allí presente. Eso de parte de los otros significativos que tenemos. Sí, por supuesto. Vamos a decir, bueno, están mis amigos ahí en el WhatsApp o en Facebook y yo me desconecto, entonces me voy a perder lo que está sucediendo. Sí, algo de eso hay. Pero no es solo eso. También se la han arreglado en el desarrollo de lo que tú mencionas, las distintas formas de inteligencia artificial en las que vamos avanzando, para que estas máquinas no solamente fomenten el fenómeno inmersivo, o sea, de captura de esta atención particular, a través de la participación de otros seres humanos, sino que también con el desarrollo de la inteligencia artificial se va produciendo cierta capacidad en estos dispositivos, cada vez mayor por lo demás, para anticipar nuestras conductas, nuestros hábitos y nuestras preferencias. Entonces esto tiene que ver, es un asunto que tiene que ver, por supuesto, con el ámbito del dominio de la programación, con el dominio de la experiencia del usuario, con el dominio de las interfaces, con el dominio del diseño, y también, ahí nos toca a nosotros, con la psicología, ¿no? Aquí está puesto en juego la psicología de las masas. En gran medida se toman de esto. Entonces, estos programas toman información de cómo nos comportamos en psicología de las masas como colectivo y también al mismo tiempo van aprendiendo de nuestras preferencias particulares y van adecuándose, primero aprendiendo y luego anticipándose y luego corrigiendo y luego cada vez más ajustadamente anticipándose a lo que nosotros buscamos. Entonces, esa confluencia entre esa capacidad anticipatoria que tienen estas máquinas y la gran masa de alteridades que están allí presentes, fomenta aún más este fenómeno inmersivo. Ahora, ¿cómo entendemos? Inmersión no es una palabra psicoanalítica. Inmersión es una palabra que se ha popularizado en las ciencias de la computación para hablar de este fenómeno donde se pierde de alguna manera la noción de este mundo material y el mundo digital como mundos separados, ¿no? Donde más se observa en la cultura de los videojuegos, donde una persona puede estar 22 horas, 25 horas, creo que era la última cifra, a la semana jugando videojuegos, y la percepción que tiene respecto de cuánto tiempo ha transcurrido es muchísimo menor, ¿no? Todo esto con todas las ramificaciones que ustedes sabrán. Está discutiendo si existe la adicción a internet, la adicción a videojuegos y toda una serie de cuestiones, porque hasta cierto punto comparten ciertos elementos parecidos a las drogas. Pero la clave de este fenómeno tiene que ver con la pérdida de información, por ejemplo, respecto del transcurrir del tiempo, por ejemplo, respecto de la información del medio ambiente y de la propiocepción. ¿Por qué yo le pongo el acento a la propiocepción? También a la información del ambiente, pero sobre todo a la propiocepción. Porque la propiocepción, para la diada madre-bebé, es fundamental. ¿Cómo que la madre sabe que ese llanto es llanto de caca, de hambre, de miedo, ¿no? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Sabe que tiene un decodificador de sonido? Porque le aprendió en una escuela de código de llanto de bebé. Por ahí han querido hacer de esas pelotudeces en el mundo virtual. Digo, perdón, pero me parece pelotudeces porque esas ya de frentón son muy complejas, digamos. Quizás al padre le servirá, ¿no? Porque es más torpe en eso. Pero
La madre sabe, pero ¿por qué sabe? Porque de momento que se identifica con el padecimiento del bebé, está haciendo una lectura propioceptiva de la experiencia del bebé, está leyendo en ella el bebé. ¿Me explico? Podemos tener toda una discusión, ¿no? Esto entonces, ¿es que realmente está leyendo o ella al hacer esa lectura está instalando esta lógica de lectura y está significando eso que no tiene significado? O sea, toda una discusión que podríamos tener, ¿no? Distintas corrientes psicoanalíticas nos llevarían a distintos lugares en eso. Pero convengamos al menos que la cuestión de la propiocepción en un camino o el otro, sea para leerlo como un índice ciego de que aquí hay un ruido y significo, o para asumir que ese es el sentido a través del circuito de lo que llamamos empatía, está allí presente. En cualquiera de los dos casos la propiocepción es fundamental. Y entonces, cierro con esto. ¿Quieres decir algo? Quiero hacer una pregunta. Ya, porque voy a terminar pero dame un segundo. Ya, y cierro con esto. Entonces, toda esta vuelta para decir que la inmersión en ese sentido, si interfiere con el proceso propioceptivo, y por supuesto también de la información del medio ambiente, va a chocar. El proceso inmersivo de estas tecnologías va a chocar con justamente este espacio que se está configurando en la vida de madre-bebé. ¿Me explico? Desde el lado de que si se inhibe el proceso de poder poner atención a la propiocepción, todo lo que se deriva de ahí, el circuito de la empatía, el fluir de los procesos de identificación, desidentificación, se va a interferir, va a quedar áspero, interferido, ¿no? Evidentemente, si el bebé sigue llorando, uno espera, ¿no?, que la madre en algún momento va a atinar, pero es atinar tardío. Ese atinar tardío, por lo demás, yo lo estoy poniendo en la situación madre-bebé, pero esto ustedes lo viven en la vida cotidiana. Habrá pasado una vez estar metido en el smartphone y que alguien les está hablando y que finalmente responden, pero luego a posteriori dicen, me estaba llamando hace tiempo. ¿Me explico? O sea, cuando ya respondieron, a posteriori dicen, sí, como que lo había oído, pero no lo había escuchado, ¿no? Había recibido el estímulo, pero no le había puesto atención, que la atención estaba puesta sobre el fenómeno, estaban inmersos, digamos, la atención estaba puesta sobre lo que estaba ocurriendo allí. Esto, llevado a una situación primaria, me parece muy grave. Sí. No, que yo quería, lo mismo que tú estás diciendo, mirarlo desde otro ángulo, que en esta idea mirarlo desde el lado del bebé, que yo creo que todo, no sé, como nos ha avasallado la tecnología, no solo a la madre, ¿no es cierto?, en esta narcisización secundaria, sino que también al bebé en sus posibilidades, aunque estoy hablando por separado, pero es una unidad, en las condiciones, ¿no es cierto?, que requiere para su desarrollo no solo psicológico, sino que psicosomático, ¿no es cierto?, para que se vaya conformando como un psiquesoma que requiere una estabilidad de estímulos también, y que desde que estamos totalmente invadidos de esta tecnología y ocurren cosas como que uno ve a guaguitas de menos de 6 meses en que les están mostrando los tablets con imágenes que cambian, se activan, pasan más rato despiertos, también, no sé, les muestran las luces de neón en vez de las hojitas que se mueven, y todo eso interfiere en la posibilidad de que se den las condiciones para que esta diada esté acoplada. O sea, quisiera que se pudiera mirar también desde el lado del bebé, ¿no?, de que se rompe con la posibilidad de generar las condiciones desde el bebé también. Absolutamente. Completamente de acuerdo. Y también con esta idea malentendida de la sobreestimulación, teniendo esto como herramienta, eso, no sé, pues se atenta contra cualquier posibilidad de un desarrollo. O sea, yo creo que hay mucha más intrusión ambiental. Muy interesante lo que planteas, porque, claro, es pensar que la sobreestimulación está, lo que tú estás mencionando, evidentemente de parte de, por
por ejemplo, el uso de los smartphones con los bebés tempranamente, y también en la madre, en la sobreexcitación de o sea, a la madre se le hace difícil en nuestra cultura, así como la estamos presentando, ese espacio para no hacer, ese espacio para hacer, en el cual se puede encontrar en la diada madre-bebé. Se hace difícil esas condiciones, porque en la medida que tú estás inmersa, ya que trajiste, ¿no?, el tema de la narcisización secundaria, estar inmerso no es solamente ser partícipe observador de lo que está ocurriendo, es que las alteridades del smartphone también te convocan. Entonces hay una exigencia hacia la integración de la madre, la integración por vía de la excitación, no la integración por vía de la no integración, la excitación por vía de la integración excitatoria. Perdón, la integración, sí, no me traba la lengua. Entonces, volvemos a lo que estabas preguntando. Se le exige se le exige a la madre, o sea, en esa experiencia, mantener cierta integración para poder estar en la expectativa de respuesta y en respuesta a todas las interpelaciones del mundo digital. Y ese proceso, que fuerza hasta cierto punto la integración, se opone a la necesidad de ingresar en estados calmos. La posibilidad de estar en estados calmos es esencial para el proceso de identificación-desidentificación. La madre tiene que estar en un estado calmo para poder llevar. Calmo no quiere decir que no vayan a haber problemas en la vida de madre-bebé, entendámoslo. Me refiero a los estados calmos como los presenta Winnicott. Es decir, estados en los cuales lo que predomina no es el empuje excitatorio, sino cierta disposición al ser, no al hacer. ¿Alguien iba a mencionar? ¿Por ahí? ¿Por allá? ¿Por ahí? Sobre lo que mencionaba aquí, recuerdo en esa práctica, bueno, la clase que tengo diplomado, y creo que hizo un comentario. Yo en verdad creo que eso no es problemático, pero una de las cosas más problemáticas es que no se rompe nada. Lo que al final hay es que no se permiten las fallas paulatinas y progresivas que se necesitan para la implementación de lo transicional, pensando un poco desde el punto de vista del bebé, lo que recién. Por ejemplo, pensando en el uso de los objetos, la gran diferencia que hay entre un juguete o un puto versus la pantalla estática y prefigurada de una tablet. Creo que la importancia de lo transicional y de los objetos funcionales en particular es que sean destruibles, sean impregnables con olor, que la materialidad se puede alterar, pero sin dejar de tener un valor de existencia para la mirada. No se hace necesario la alucinación de los poderes mágicos de un tuto cuando efectivamente una tablet puede acceder a los superpoderes por medio del tuto. Y eso es una cosa. Llega a ser chistoso porque me pasa en la consulta que entra uno de los papás y el otro se queda afuera en la sala de espera y se escucha el llanto y me ha pasado que la mamá o el papá dice no, que me traje la tablet para adentro y está quedando preso. Se repite muy a menudo. Creo que, no sé, hay un punto crítico del tema de la dificultad que pone la hipertecnologización de la cultura en la creatividad y la alucinación como forma de acceder al mundo de tal forma que el mundo sea digno de ser vivido, como palabra cotidiana. Sí, sobre todo en el plano de la manipulación del objeto que tú mencionas. Ahora, esto que estás trayendo, yo creo que es muy relevante, aunque es posterior al punto que yo estoy abordando, muy posterior, ¿no? Pero creo que tiene consecuencias directas en eso. Sí. Gracias. Respecto al tema, un poco también tomando lo que habían dicho los colegas, porque justamente, como decía el compañero acá, el tema de la inmersión, junto con el tema de los objetos
hace preguntar o pensar, ¿qué sucede, por ejemplo, con esta cosa también del proceso de la desvalorización de la maternidad? Porque finalmente estar siempre en el rol de maternaje, maternalidad, la mujer, no siquiera pensando en que deberíamos ya estar empezando a hablar de cuidador más que la madre. ¿Qué pasa con este fenómeno de la mujer inserta en el mundo social donde está finalmente satisfaciendo la necesidad de socializar, donde se vuelve más interesante eso, estar en el placer de lo social, más que en la hipervalorización de la función materna? Eso. ¿Qué piensas tú? Yo no sé. Pienso que estoy esperando que... No, es que no sé, no entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué te refieres con la hipervalorización? A ver, dale de nuevo, porque medio que me perdí. Es que en todo el texto tú hablas de la madre. Sí. Eso resulta curioso, porque deberíamos estar hablando de funciones de maternaje o de cuidador, de la función del cuidador. A mí me parece bien pensar en lo vocal del niño, pero finalmente seguimos de cierta manera replicando y un poco olvidando esta idea de que la mujer ya no es la principal cuidadora del estatuto del maternaje. A la larga no, pero al menos desde la mirada winnicottiana uno se anima a pensar de que en un inicio sí, que es el inicio donde yo estoy hablando. Yo después sí, pero o sea, la función no es una función, al menos desde como yo leo a Winnicott, pueden haber lecturas diversas, pero la función no es una función cualquiera. Eventualmente, si no hay una madre allí, habrá otra persona que cumplirá ocupar ese lugar, por cierto. Pero Winnicott, epocalmente o pediátricamente, no lo sé, no sé cuánto eso es epocal o es una mirada de él, dice que la madre, el bebé, a propósito de los cambios hormonales y corporales que va haciendo, está particularmente preparada para cumplir esa función. Que si es que no la cumple, bueno, la podrá intentar cumplir alguien más y eso difícilmente sería pensable sin alguna consecuencia. Después de eso, ya en términos de la crianza extendida, sí, por supuesto, todo lo que tú dices corre. Y respecto del tema de la posibilidad del humano, del sujeto social, estar más interesado en el encuentro con otros a través de la virtualidad, más que 100% dedicado a la maternidad. Porque resulta que el proceso de la maternidad también tiene momentos en los que no necesariamente la madre debe estar inmersa por completo. Sí, por cierto, o sea, si uno puede pensar de que hay un valor en esto, yo no quiero demonizar los dispositivos, ¿no? Lo que estoy tratando de hacer con este trabajo, con esta línea de pensamiento, es puntualizar una pequeña observación respecto de un factor de riesgo respecto a los dispositivos. No es demonizarlo completamente, o sea, entre otras cosas, en nuestra cultura perdimos se ha perdido al menos cierto linaje de transmisión del discurso materno que existía antes en la artesanía del grupo de madres o en las filiaciones abuela, madre, hija, etcétera, etcétera, etcétera. Algo de eso nuestra vida urbana parece haberse remecido. Entonces hay nuevas formas de participación y colectivización de eso que son muy interesantes y que ocurren a partir del mundo virtual. Pero no es eso de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando nada más de este punto iniciático, cuando estamos hablando en el terreno de desarrollo emocional primitivo, no de la crianza extendida, donde sí hay un valor, por supuesto. Y hay un valor también en la madre, evidentemente no va a estar en función materna todo el tiempo y querrá distraerse y todo. Sí, todo eso también está. En ese contexto, si en algún momento la virtualidad o la digitalización se volviera más útil que la propia función de... Lo veo difícil eso. Yo en lo personal lo veo muy difícil porque no veo cómo la función virtual, no veo cómo puede hacer empatía.
La función virtual es muy capaz, todo lo que ocurre en la virtualización, de anticipar en base a acciones previas. Pero la madre no es una tabula rasa respondiendo al bebé. La madre propone, llena al bebé de significado, tiene una historia desde la cual todo esto acontece. Eso es difícil y hay empatía. Y eso, no sé, se me haría difícil pensar, en particular en ese dominio, que la inteligencia artificial puede hacer algo. Puede hacer muchas simulaciones de empatía, puede hacer programas que hagan, no sé, semblante de todos estos procesos. Pero hay algo ahí particular que, no sé, quizás me tengo que tragar mis palabras en 100 años más y hay androides nodriza que son mucho más efectivos, no sé. Pasa igual a lo que estaba diciendo sobre la función de estas tecnologías. Yo me identifico mucho como millennial. Nací en el 90, mi compañera en el 95. Y bueno, crecimos con pantallas y cosas así. Creo que es verdad difícil que este mundo sea reemplace la función de una madre, pero a la vez nos parece, al menos a mí y a muchos de mis compañeros, algo reparador del vínculo. Encontramos en ese espacio comunidad, apoyo, amigos. Entonces, de alguna u otra manera, sí es un poco reparador de la madre, quizás hizo falta en algún momento, pero también en algún momento vamos a ser madres nosotras. Entonces, eso yo digo, las generaciones van a ir cambiando. Me parece interesante preguntarnos cómo va a ser esto en unos 50 años más, en qué vamos a estar metidos, nuestra calidad humana va a cambiar tanto, o quizá no. Quizá estas máquinas, porque tampoco son completamente operadas por robots, o sea, detrás de esta pantalla hay otra persona también. Entonces, eso me parece interesante lo que dijo ella y que usted diga que es muy difícil. En ese sentido se perdería como la mentalidad de lo que es el ser mismo. O sea, esta realidad virtual, o sea, yo tampoco estoy demando totalmente la tecnología, pero sí, ¿qué pasa con el ser? O sea, yo estaba pensando en Heidegger, Nietzsche, me da vuelta en la cabeza todo el rato. ¿Qué pasa con este nihilismo? Yo veo esta realidad virtual, nihilismo, que se nos habla Nietzsche, solamente el sí. Ya cambiando de forma. No hay producción de sujetos, hay negación de sujetos, producción de los sujetos, como plantea Foucault los efectos de bola, hay una producción de sujetos, no hay una negación de los sujetos. Claro, pero en ese sentido como Foucault es como terminando que el hombre mató al hombre. Sí, claro, pero la pregunta es cuándo terminó, porque cuando, disculpa, tu nombre es Julio. Te está saltando a... Dale. Sí, no, es que yo quería volver a lo que dijiste tú, quizá hay una confusión en el lenguaje de lo que es la maternidad, que es distinto al maternaje, que es distinto a la maternidad, que es distinto al concepto madre. Entonces, el maternaje es un concepto súper específico y quizás podrías hacer referencia a eso, porque a mí me da la impresión desde el lugar donde hablan tiene que ver con que quizás no se conoce Sí, sí. el concepto maternaje, podríamos tratar. Sumándome a la colega, creo también que a lo mejor un poco explicitar un poco más, digamos, esta parte de que tú decías que en realidad la preocupación materna primaria y las primeras etapas del maternaje al cual tú dedicaste este trabajo es un periodo bien acotado y bien inicial de este proceso. Y creo que queda un poco explícito a lo mejor para todos los asistentes a cuánto aproximadamente nos referimos, a qué época en particular nos referimos. Creo que desde ahí ha salido algún comentario, duda. ¿Quieren que hable de eso? Un poco, ¿no? A ver, claro, yo estoy hablando de los primeros momentos que, dependiendo de cómo los circunscribamos, por lo menos la preocupación maternal primaria se juega las primeras semanas que la preocupación maternal primaria se juega principalmente las primeras semanas de recién llegado el bebé.
estamos hablando en un momento que, al menos desde la teoría winnicottiana, la relación con un objeto separado del sujeto no está constituida como tal. Ya eso es algo posterior. No, a diferencia de otras miradas teóricas, para Winnicott hay toda una serie de procesos que se han dado, procesos de maduración emocional que se han dado previamente a la emergencia del objeto así como lo conocemos. En ese momento preobjetal es donde se instalan estos procesos. Entonces, cuando tú mencionas de que hay una reparación del vínculo, yo creo que estamos efectivamente, como dice Lilian, hablando de marcos un tanto distintos, porque tú estás ahí dando por sentado la cuestión del objeto y probablemente estás hablando de un vínculo hasta cierto punto como sinónimo o como algo en la vecindad de relación, no lo sé, o relación significativa, una relación con particulares características que le permiten teñirse de un afecto particular. Aquí estamos hablando de un momento en el cual, desde la perspectiva del bebé, no existe algo así como una relación. Este es un momento que Winnicott llama de dependencia absoluta. Posteriormente eso se va a relativizar y va a terminar, que nunca termina, digamos, en un camino hacia la independencia. Pero en este momento es de dependencia absoluta. El bebé no tiene percatamiento alguno de la madre. La madre en ese sentido no es una madre objeto, es una madre ambiente. Está allí desde la perspectiva del observador externa, pero desde la perspectiva del bebé no existe algo así como la madre. De hecho, si existiera algo así como la madre, eso sería un resultado desastroso, porque quiere decir de que el bebé prematuramente, antes que las cosas estuvieran dispuestas para tal, ha tenido que desarrollar intelecto y función mental para producir una suplencia frente a algo que falló. Entonces, la emergencia temprana de la madre como objeto es el resultado de que las cosas marcharon mal, se produjo una falla ambiental temprana. Entonces, cuando las cosas marchan bien, esa falla no está presente y por lo tanto la madre como madre objeto no está presente, hay una madre ambiente. Entonces, ¿en qué consiste que esta madre ambiente esté allí presente y las cosas marchen bien? En que la madre pueda cumplir con ciertas tareas que menciona Winnicott. Una de ellas, es la que estoy mencionando acá, a través del sostén del bebé, es dar lugar a la experiencia de continuidad en el bebé y a la ilusión de omnipotencia. ¿Qué quiere decir la ilusión de omnipotencia? Quiere decir que el bebé tiene la experiencia de crear aquello que necesita. No de que se le entregó desde el mundo exterior, porque no hay algo así como un mundo exterior, sino que el bebé opera como, una terminología de Ferenczi, pero como niño mago. Produce aquello, mágicamente aquello que está esperando. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, porque la madre logra anticiparse hasta cierto punto, identificarse con las necesidades del bebé hasta cierto punto y responder a esto antes de que se haga presente con gran intensidad la falta. El bebé tiene indicios del hambre y aparece la leche, digámoslo teóricamente. Entonces, para que pueda producirse esto, se necesita de una disposición particular de la madre. Esto no pueden ser acciones mentadas de la madre, ni estratégicas en ningún sentido. Son acciones que, si ocurren, van a surgir producto de que la madre ha podido deponer parcialmente la función yoica. Ha dado lugar, entonces, a cierta particular condición en la madre, que Winnicott llama muy poéticamente la locura corriente de la madre. ¿Y por qué es locura y corriente? Corriente porque se da en la madre cuando las cosas marchan bien. ¿Y por qué es locura? Porque fuera del ámbito del maternaje, esto sería visto como locura. Nosotros nos estamos identificando, o digo yo también, como intuición artística, algo de la experiencia artística también puede tocar algo de esto, digamos. Pero esa capacidad de deponer al yo y de estar en esa disposición particular para recibir estos procesos identificatorios, responder a ellos, sintiéndolos en ella, no simpáticamente, empáticamente, sintiéndolos en ella, desde allí. Es una disposición muy particular. Y es muy particular, por lo mismo tampoco puede durar tanto tiempo, muy intensamente. Después continúa a través del circuito de la empatía de la madre, pero inicialmente como locura corriente. Ese estado inicial no dura tanto. Pero para Winnicott, aunque no dure tanto, es fundamental, porque sienta las bases para la experiencia de continuidad del self.
Entonces, esto es muy interesante porque desde la metapsicología winnicottiana uno podría pensar estamos en cierto sentido en todo momento en un registro de la presencia. Solo el registro de la ausencia, de la falta va a ingresar, pero va a ingresar muy posteriormente. Inicialmente, desde la perspectiva del bebé, estamos en un registro de la presencia continua. A diferencia de otras corrientes como la escuela francesa, que plantea otros marcos de donde pensar esta cuestión. Eso. Ya, allá, por allá, y luego por acá, por acá. Hola, periodista madre. No se escucha. Más fuerte. O párate para que te escuchemos. Quería hacer una acotación en la discusión que se tuvo hace unos minutos, en algo que tú dijiste, que es difícil que la tecnología pueda reemplazar esa función anticipatoria de la madre con respecto al niño. Cuando tú dijiste eso, se me vino a la mente inmediatamente una serie de Netflix que se llama Black Mirror. Probablemente muchos lo han visto acá, no sé si tú lo has visto, y hay algunos capítulos que son bastante cambiantes respecto a lo que puede venir, en el sentido que a las niñas se les puede instalar un chip y los padres pueden saber mucho de lo que le está pasando al niño y de alguna forma guiar a su niño. Entonces, cuando tú dijiste, tal vez en algún momento tenga que comer la madre, a lo mejor sí, vamos a tener que nosotros todos, lamentablemente, ver con sorpresa que ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces, no muestra esa serie solo la imaginación de periodista respecto de lo que podría pasar, pero tal vez la realidad pueda superar eso que estamos dando actualmente. Pero mi pregunta va por otro lado, mi pregunta va por mi formación profesional como periodista. Y las ganas de saber un poco más allá de lo que tú has expuesto respecto a este riesgo de colisión entre la función maternal y el desarrollo emocional primitivo del niño. ¿Existe este psicoanálisis algún tipo de propuesta de qué es lo que debería o qué es lo que podría hacer una madre para que pueda ser más adecuado para el mejor desarrollo emocional del niño, pensando en el tema que estamos hablando de la vinculación que tiene la madre con la tecnología? Y apagar el celular. No sé. No. Yo no conozco, la verdad, propuestas. No lo sé. No lo sé si existen o no existen. No. En general, el general discurso analítico no somos muy proclives a dar sugerencias ni a generar indicaciones para la acción, sino a plantear problemáticas y tratar de pensar esas problemáticas que las que se juegan otras cosas, por supuesto. También habría que pensar, no sé, hay una persona, madre, padre, quien sea, digamos, que está colgado todo el tiempo a la vivencia virtual. No, ¿por qué está colgado también todo el tiempo? También no quiero circunscribirlo a esa cuestión. Estoy planteando un vértice que tiene que ver con la tecnologización, pero por supuesto que este es otro vértice mucho más analítico, me atrevería a pensar, más tradicional, que tiene que ver con pensar, bueno, ¿qué pasa? Que una persona no puede colgar el celular cuando hay una tarea que es más importante, que es más relevante. También algo de eso toca otro vértice, que habría que pensar caso a caso. Como indicaciones generales para la acción, que yo sepa, no he sabido de algún analista que piense eso. Tú estarías planteando entonces que los smartphones o la tecnología tienen este potencial de regresión a la omnipotencia, o sea, con todo este tema anticipatorio
de colocar a la persona muy buena pregunta. en No. esta ilusión omnipotente. No, hacen semblante de eso, pero no es el mismo proceso. O sea, la función anticipatoria materna no tiene nada que ver con la anticipación que producen los smartphones. Los smartphones hacen un semblante, como juegan a la magia respecto de esto, pero la madre no está jugando a la magia, eso es la magia. Porque lo que yo estaba pensando es que si viviera de alguna manera una experiencia similar a que podría explicar por qué son tan fascinantes y tan adictivos, lo que tú decías, ¿no? ¿Qué es lo que hace a esta mamá, a este papá o a personas comunes y corrientes estar tan pendientes y tan pegados del teléfono? Y me hace mucho sentido esta función anticipatoria del teléfono, ¿no? Sí, sí. Y si fuera así, que hay una ilusión de omnipotencia que se está poniendo en juego, pienso en lo complejo que puede ser poder ser y satisfacer ese sostén para el bebé y estar en esa disposición para Sí. anticiparlo a él, si es que yo estoy ubicada en un lugar en el que estoy satisfaciendo. Eso. En el que estoy satisfaciendo. Eso. Hiciste un excelente, sí, mucho mejor que la que puedo hacer yo. Muy bien. Está tocando un punto que es central. Porque hay que distinguir aquí desde Winnicott la experiencia de omnipotencia, que es fundante en la relación de la vida madre-bebé, y por lo tanto desde la escuela francesa diríamos narcisizante o narcisismo estructurante, no narcisismo patológico, sino que la necesaria investidura narcisística que se hace presente en esta experiencia de omnipotencia que tiene el bebé en relación con una madre que le sostiene, del sentimiento de omnipotencia que se produce por una narcisización secundaria, que sería lo que estaría presente en los smartphones y en la participación inmersiva de la vida en la vida virtual. Entonces, el sentimiento de omnipotencia no equivale a la experiencia de omnipotencia. Estamos hablando de un proceso que es narcisizante primario y estructurante, y en el segundo caso un proceso narcisizante secundario, que tiene consecuencias justamente porque interfiere con este primer proceso. ¿Me explico? Eso. Un poco en ánimo de hacer ruido y crear más conflictos. Yo sí. Pues yo no quiero bandos, no hago conflicto. No, está bien. Yo sí demonizo la relación de mamás con la tecnología. Creo que hay que tratar de, o sea, al menos yo creo que tenemos como un rol como científicas sociales, ciudadanos casi, de poner un ojo crítico ahí. Creo que las comunidades virtuales, incluso en el desarrollo primitivo, no en el efecto posterior, hablando de la distinción que hace la compañera, son comunidades virtuales donde se están transando imágenes constantemente y son transacciones de imágenes que están sujetas a lógicas súper distintas que a digamos, el encuentro de uno con uno mismo, yo creo que la experiencia materna de las madres tremendamente o muy ligada a las redes sociales no permite la emergencia de la locura corriente propia de la educación maternal primaria, porque al final se presta a estas corrientes medias persecutorias de cómo hay que ser mamado, de mamás de manuales, que en sus efectos más extremos permite que la revista del domingo aparezca la receta de cómo cierta persona en la farándula cocinó su paciente, eso es parte de lo deseable de lo que quiera ser mamá. O un poco dentro de este sincretismo oriente-occidente que las mamás se sientan culpables por ciertas reacciones de los niños y la respuesta es porque mi chakra no está alineado o qué sé yo. Entonces, no sé, hay un ejemplo de sobra en ese sentido. Yo creo que en verdad no tiene nada de malo en sí, que, bueno, creo que no lo haría, pero si uno más realmente siente en este espacio de locura corriente que tiene que cocinar su placenta o que tiene que tener a su hijo por parto natural, que está más de moda, yo creo que en sí no tiene nada de malo. Lo malo es cuando eso se valida por la cantidad de likes que recibe la foto mientras la mamá está haciendo eso con su agua al final. Porque deja de ser locura cuando la locura es compartida y validada por todo un entorno imaginario y virtual. Deja, casi por criterio estadístico, ya no es loco. La gracia de la locura es que sea un espacio de intimidad
donde prácticamente no cabe el lenguaje en ese sentido. Yo me preguntaría, a propósito de la última respuesta a la pregunta anterior, si el proceso de narcisización primaria del niño o de la niña termina siendo por un efecto chorreo de narcisización secundaria de la madre en relación al mundo de la tecnología. Porque por rebote, los niños no son tan psicóticos, no están destinados a la fragilidad psíquica descarnada, donde no hay, en un escenario donde no hay narcisización. No lo sé. No sabría cómo, habría que pensar eso. La impresión que a mí me da, más que eso, es que de todas maneras se produce un desarrollo en los chicos, pero que algo se pone áspero, se entorpece, pero no quiere decir que necesariamente que se clausure, que no ocurra, pero que algo de esa fluencia corre el riesgo de ir a pérdida, que se pone torpe la cosa, cuando tú no puedes, no estás... Está poco aceitado simplemente. Algo así. Pero no sé si quizás yo ahí discrepo, no me iría tan lejos como en la demonización. Y por ahí las madres también necesitan sus redes y sus espacios de descarga, y a veces ver el WhatsApp con todas las otras personas que están haciendo. Le da también un respiro también respecto de las tareas. No, yo estoy pensando en el enclave específico que tiene que ver con la preocupación maternal primaria. En ese momento iniciático veo que hay un riesgo. Y los otros planos, nuevamente hay que pensar, o sea que también, tú dices todo esto de las personas llenando los likes, las madres o padres llenando los likes, para no hacerlo tan de género esa parte. ¿Qué te lleva a estar ahí también colgado? No tanto. Estamos, ya, me está diciendo aquí la jefa que estamos. Lo siento, creo que es bueno que queden inquietudes para otras conversaciones. Te agradecemos mucho, Lucio, muy interesante. Y ustedes que han invitado para las otras reuniones de reflexión, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.